Buenos días, mi nombre es Roxana Velázquez y comenzamos con miembro superior. Comenzaríamos con hombro y el músculo que trabajaríamos primeramente sería el músculo coracobraquial. El paciente estará sentado. La acción de este músculo sería flexión, él hace flexión y aducción de la articulación. No necesita fijación de mi parte y la prueba sería flexión en rotación externa, que aquí lo podemos ver, con el codo totalmente flexionado y el antebrazo en supinación. Entonces, mi presión sería contra la superficie anteromedial del tercio inferior del húmero en dirección de extensión y ligera abducción. Y sería más o menos así. Mi presión sería acá y él resiste la presión. El segundo músculo a evaluar en la articulación del hombro sería el infraespinoso. El paciente se encuentra en prono. La acción de este músculo sería rota ligeramente la articulación del hombro y estabiliza el hombro en la cavidad glenoidea durante los movimientos de esta articulación. Como fijación utilizo su brazo descansará sobre mi mano, que la coloco próxima al codo, y esto sería como para asegurar el húmero de la rotación y evitar los movimientos de abducción y aducción. Mi mano sirve como una almohadilla contra la presión sobre la mesa, obviamente. La prueba sería rotación lateral al húmero con el codo mantenido en ángulo recto, que sería acá. La presión que utilizaría sería utilizando el antebrazo como palanca. Se aplica la presión en dirección de la rotación interna del húmero y sería acá. Yo le aplico una presión hacia acá, hacia abajo, y ella lo resiste. Seguiríamos con codo. El primer muslo a evaluar sería el supinador largo. El paciente está sentado y la acción de este músculo él hace es flexión en la articulación del codo y contribuye con la pronación y la supinación del antebrazo. La fijación sería que yo como FT coloco mi mano en el codo como para almohadillar la presión, y la prueba sería que es flexión de codo con el antebrazo en neutro, que sería más o menos así, y la pronación, o sea que quede entre la pronación y la supinación. El vientre del supinador largo debe observarse y sentirse durante la prueba, ya que el movimiento también puede producirse por otros músculos que flexionan el codo. La presión sería contra el antebrazo, que sería así, en lo inferior, en dirección de extensión, y ella me lo busca flexionar. Aquí se observa el supinador largo cuando entra en presión. El siguiente músculo a evaluar en codo sería el pronador redondo. El paciente está en supino y en su fijación sujeta el codo para evitar, contra el lado del paciente, para evitar cualquier movimiento de abducción de hombro. La acción de este músculo es la pronación del antebrazo y ayuda a flexionar la articulación del hombro. La prueba sería pronación del antebrazo con el codo parcialmente flexionado, y la presión que tomaría aquí sería de parte debajo del brazo, o sea, debajo del antebrazo, por encima de la muñeca, para evitar cualquier movimiento de muñeca en dirección de supinación de muñeca. Entonces la presión iría hacia allá y ella resiste. Seguiremos con muñeca y el primer músculo a evaluar sería el palmar mayor, y en este caso el paciente está sedente. La acción de este músculo es que flexiona y abduce la muñeca,
Y en la fijación el antebrazo está un poco menos que la supinación completa y descansa sobre mi apoyo. La prueba sería la flexión de muñeca hacia el lado radial y la presión sería contra la eminencia tenar hacia el lado cubital. Entonces sería así y yo le pongo la presión para acá. Y allí se ve que mi paciente resiste. Okay. Para el músculo cubital posterior, mi paciente estaría sentado nuevamente y la acción de este músculo sería que extiende y abduce la muñeca y aduce la muñeca, y la fijación sería que el antebrazo está en pronación completa y descansa sobre mi apoyo. La prueba sería la extensión de muñeca hacia el lado cubital y la presión sería contra el dorso de la mano a lo largo del quinto metacarpiano a la dirección de la flexión al lado radial, y la presión sería así. Y allí se ve que mi paciente resiste. Seguiremos con mano y aquí evaluaremos el primer músculo, sería el extensor común de los dedos. Mi paciente estaría sentado y la acción que extiende las uniones metacarpofalángicas y junto a los lumbricales y los interóseos extiende las uniones interfalángicas del segundo al quinto dedo. La fijación sería que estabiliza la muñeca y porque agarraría aquí evitando la extensión completa. La prueba sería extensión de las uniones metacarpofalángicas de los dedos del segundo al quinto con las uniones interfalángicas relajadas. La presión sería contra la superficie de las superficies dorsales de las falanges proximales en dirección de flexión, y sería así. La presión acá. Mi paciente resiste. El próximo músculo será el abductor largo del pulgar y mi paciente se encuentra sentado. La acción de este músculo es que abduce y extiende la unión carpo-metacarpiana del pulgar, y la fijación sería que estabilizo la muñeca, y la prueba es la abducción y ligera extensión del primer hueso metacarpiano, sería este, y la presión contra la superficie lateral del extremo distal del primer metacarpiano en sentido de la acción de la aducción de la flexión, y sería la presión así. Y aquí se ve. Seguimos con miembro inferior y comenzaremos con cadera. El músculo que evaluaremos aquí sería el glúteo mayor, y el paciente está en decúbito prono con la rodilla flexionada a 90 grados o más. Cuanto mayor sea la flexión de la rodilla, menor va a ser la extensión de la cadera debido a la tensión límite del recto anterior del muslo. La acción de este músculo es que produce la extensión y la rotación externa, y las fibras inferiores ayudan a la aducción de la articulación de la cadera. La prueba que haríamos aquí sería la extensión de cadera con la rodilla flexionada, y la presión sería contra la parte posterior del muslo, que sería acá, y que sería en dirección hacia la flexión de cadera. Entonces hago la presión acá y mi paciente intenta subir. Y aquí podemos ver. El próximo músculo sería el glúteo medio, y aquí mi paciente se encuentra en decúbito lateral con la cadera y la rodilla, que son estas de la pierna apoyada a la mesa, flexionadas y la pelvis rotada ligeramente hacia adelante, que sería así. Esto sería para colocar al glúteo en la posición antigravitatoria. La acción de este músculo es que abduce la cadera, y la prueba sería abducción de cadera con ligera extensión y una ligera rotación externa,
la rodilla se mantiene en extensión, que sería así. Ok, ponemos aquí un momento. La presión sería contra la pierna en dirección de abducción y ligera flexión. La presión se realiza en la pierna con el propósito de obtener una palanca más larga y sería así. Coloco mi mano acá y alza. Y la presión sería acá, no sé si la podemos ver, y ella puede subir. Seguiríamos con rodilla y el primer músculo a evaluar aquí sería el músculo semimembranoso. Mi paciente se encuentra en posición prono y la acción de este músculo sería que él produce la flexión y la rotación interna de la articulación de la rodilla. La prueba que haríamos aquí sería la flexión de la rodilla entre 250 y 70 grados, que serían acá, con el muslo en rotación interna con respecto al muslo. Pero la presión que se haría sería contra la posición de la pierna, que sería por acá, contra la posición de la pierna proximal al tobillo, en dirección a la extensión de la rodilla, y sería más o menos acá. Ok, el músculo que sigue en la rodilla sería el bíceps femoral. Mi paciente se encuentra en prono y la acción de este músculo es que las porciones largas y cortas del bíceps femoral producen la flexión de la rodilla y la rotación externa de esta articulación. La prueba que sería aquí en este caso sería la flexión de rodilla y la presión que haría sería el proximal al tobillo y sería como hacia la extensión de la rodilla. Entonces fijo aquí y hago la presión hacia allá y allí se ve. Ok, ahora seguiríamos con tobillo. Aquí evaluaríamos el tibial anterior y mi paciente se encuentra en posición sedente. La acción de este músculo es que produce la flexión dorsal de la articulación del tobillo y participa en la inversión del pie. La fijación es que sostengo la pierna justo por encima de la articulación del tobillo, que sería acá. Y la prueba que haré aquí es flexión dorsal de la articulación del tobillo e inversión del pie sin extensión del dedo gordo. Y la presión que hago se hace sobre el borde interno de la superficie dorsal del pie en la dirección de flexión plantar de la articulación del tobillo y de eversión del pie, y sería así. Ok, el último del tobillo sería el músculo sóleo. El paciente está en pronación con la rodilla flexionada con un mínimo de 90 grados. La acción sería que es la flexión plantar de la articulación del hombro, es lo que hace este músculo, y la fijación es que sostengo la pierna en una posición proximal al tobillo y la prueba sería flexión plantar de la articulación de tobillo sin inversión ni eversión del pie. Y la presión que haríamos acá sería contra el calcáneo, dirigiendo la tracción del talón en sentido caudal, es decir, hacia la flexión dorsal del pie, y sería más o menos así. Hago la fijación y hago la presión acá y presiono. Ahí está. Ok, seguiríamos con el pie y para este músculo tomaríamos el abductor del dedo gordo y mi paciente se encuentra sentado. La acción de este músculo es que produce la abducción y ayuda a la flexión de la articulación metacarpofalángica del dedo gordo. Y para la fijación agarro el talón
que sería acá. Y la prueba es que si es posible la abducción del dedo gordo separado de la línea axial del antepié, pero es muy difícil en la mayoría de los individuos, pero la mayoría pero para realizarse colocamos el antepié del paciente en aducción contra la presión del examinador, que en este caso sería yo como FT. La presión que hago es contra el borde interno del primer metatarsiano de la falange proximal. Con la frecuencia él puede palparse o llegar a verse el músculo. Entonces sería acá, yo hago la presión acá y ahí me pasa. Ok, para el último músculo de pie sería el flexor largo de los dedos. Mi paciente se encuentra en sedente. La acción de este músculo es que flexiona la articulación interfalángica proximal y distal y las metacarpofalángicas del segundo al quinto de los dedos. La fijación que se hace aquí es que se establece el metatarso y se mantiene una posición neutra del pie y del tobillo, que sería acá. Y la prueba sería flexión de la articulación interfalángicas distales del segundo al quinto de los dedos, el flexor de los dedos y ayudando al accesorio que sería el cuadrado plantar. La presión que se hace sería contra la superficie plantar de las falanges distales en los 4 últimos dedos en dirección a la extensión. Entonces sería acá, fijo acá y presión aquí. Si pueden notar.